Mycobacterium. El género Mycobacterium, ¿cuáles son? Está el de la tuberculosis, está el de la lepra, está y los que no son del grupo de la tuberculosis. ¿Okay? Entonces, dentro del grupo de la tuberculosis está el Mycobacterium tuberculoso, Bovis, Microtia, Africanum, Canetis y todos esos, ¿sí? Que son el complejo de la tuberculosis. Entonces, ¿está borroso, cierto? Sí. Entonces, obviamente mi agudeza visual no es la mejor, pero... Ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de bacterias son los micobacterios? Son bacilos que primero son de crecimiento lento. Tienen una composición de la pared muy particular porque tiene ácidos ácidos micólicos y ceras, ¿sí? Lípidos. Entonces eso ya le da una connotación diferente a las otras bacterias de las que hemos estado hablando. Y el encuentro con el sistema inmune es distinto. Primero por la composición y segundo por el crecimiento lento. O sea, se demora mucho en multiplicar. Pero si ustedes ven, dice que es gram positivo. La pared que tienen es de una bacteria gram positiva, pero además tiene las ceras y los ácidos micólicos. Con graves muy difíciles, no se puede colorear. Tiene el lipoarabinomanam, que es una proteína estructural que además se interrelaciona con las proteínas, la comparte con el Mycobacterium lepra. Por eso nosotros, la pared es igual, el genoma del Mycobacterium tuberculoso es un genoma grande que tiene varios pares de kilobases y le permite pues, producir todas sus proteínas. Y el Mycobacterium tuberculoso es un microorganismo con un gran poder de infectividad, ¿sí? En el cual, digamos que la defensa que nosotros tenemos es el estado de salud de la persona en el momento en que tiene el encuentro con el bacilo, la parte de que tenga una salud adecuada, que tenga un consumo de alimentos adecuados, que no viva en hacinamiento, que no viva ¿cuáles factores de riesgo? Por ejemplo, los migrantes, las personas que la gente que vive en la población carcelaria por el hacinamiento, por la cercanía con la otra persona. Y si uno mira la aparición de la tuberculosis es una enfermedad que nos ha acompañado toda la vida, de la cual no hemos podido salir todavía, ni vamos a salir yo creo en unos pocos años. Es uno de los jóvenes para la salud, pero no se pudo. Aparece en gran escala cuando empieza la industrialización de las ciudades y cuando hay migración del campo hacia las ciudades, ¿sí? Porque vivir hacinado es un factor de riesgo, porque la persona que viene a la ciudad y no tiene cómo ganarse la vida, pues es población vulnerable, come mal, duerme mal, está hacinado. Y fíjense que 200 o 300 años después estamos con las mismas o peores condiciones. Peores porque hoy en día pues la bacteria ya conoce los antibióticos y hay cepas que son multilogos resistentes. El lipoarabinomanam y el lipopolisacárido, que es el complejo lipopolisacárido que se extiende desde la membrana hacia la superficie, de tal manera que parte de la respuesta inmune de frente a ellos lo comparten con el bacilo de la lepra y por eso nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis. ¿Cómo se llama la vacuna contra la tuberculosis? La BCG, que es el Bacillus calmette-guerini, ¿sí? Pero estamos protegidos contra la lepra por inmunidad cruzada, ¿okay? Nos protege más contra la tuberculosis visceral, más que contra la tuberculosis pulmonar, la vacuna nos protege. Y nos protege contra la lepra, pero es que el Mycobacterium lepra tiene un genoma más pequeño y no es tan infeccioso como es el Mycobacterium tuberculoso. Ya nosotros sabemos lo que es la coloración para esto, que es la coloración de Sid-Nielsen para bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Por qué se llaman ácido alcohol resistentes? Porque
no se decoloran con el alcohol ácido que se usa en la coloración de Sil-Nielsen. ¿Sí? Ustedes cuando solicitan, porque tienen impresión clínica de que el paciente tiene tuberculosis, y ahorita hablamos de eso, pues solicitan una baciloscopia para la muestra. ¿Sí? La tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso es otro de los microorganismos que es gran simulador, porque puede crecer en cualquier lado. ¿Sí? Uno puede tener tuberculosis en los huesos, puede tener tuberculosis por fuera del pulmón, pero la que con mayor frecuencia, el riñón, entonces, la que con mayor frecuencia se observa es la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Con la aparición del virus del VIH que afecta a los CD4 y los CD8, que es la forma de inmunidad que debe haber contra esto, pues nosotros nos vemos la incidencia de tuberculosis aumentó muchísimo. Eso que ven ahí es la pared del Mycobacterium y ahí está el lipoarabino manam y produce un montón de proteínas, la SAT6 y demás. Cuando uno hace la coloración de Sil-Nielsen, por ejemplo, si la muestra es esputo, acuérdense que es una enfermedad de salud pública, entonces eso tiene un protocolo de diagnóstico, un protocolo de manejo, un protocolo de seguimiento, porque es una bacteria que puede producir una enfermedad catastrófica y mortal. Entonces, la muestra, entonces, uno que lo que hace, la muestra si es pulmonar, la muestra es el esputo, porque la infección produce secreción. Se hace la coloración, todo lo que no sea ácido alcohol resistente, si ustedes alcanzan a apreciar, sería azul, ¿sí? Porque el colorante primario que se pone es, el de contraste es el azul de metileno, ¿sí? Los bacilos ya han fijado la fuchsina y por eso se ven rosados. Y ellos no se decoloran con el alcohol ácido y por eso reciben el nombre que ya dijimos. Entonces, el crecimiento requiere semanas, se pueden hacer bioquímicas para distinguir pues, las especies. Tiene una resistencia poco común en las bacterias al secado, a los desinfectantes, pero no al calor. Por eso, por ejemplo, la persona que tiene un Mycobacterium tuberculoso y escupe, porque le produce secreción, pues la saliva se seca y la bacteria queda ahí. Y el calor la puede hacer que ascienda y la persona la puede inhalar. Entonces eso podría ser un riesgo de incidencia de infección. La gran incidencia en los siglos XIX, XVIII y XIX, pero seguimos, digamos que bastante mal. Se hace búsqueda de casos posibles, se debe confirmar el caso desde lo clínico, lo epidemiológico y desde el laboratorio clínico, ¿sí? Para confirmar. Es un problema de enormes dimensiones. Colombia tiene que importar la mayoría, si por no decir todos los medicamentos que se usan, porque no se usan 2 ni 3, sino a veces 4 a la vez para que pueda acceder, o sea que es bastante, pues son enfermedades de alto costo. Para el 2030 el objetivo de desarrollo sostenible era disminuir o acabar con la epidemia de tuberculosis, pero al paso que llevamos ya estamos a 2025, no creo. Bueno, esto es la epidemiología, en razón a la cantidad, mire ahí. El verde oscuro es el porcentaje de pacientes vacunados. En Colombia hablan de entre un 50 y un 89% de personas vacunadas con BCG. Algunos países no tienen información o no hay vacuna porque no hay incidencia de la tuberculosis. El problema de estas enfermedades es que con las migraciones se cambian mucho los perfiles epidemiológicos de los países. En países donde no había ciertas y determinadas infecciones, pues con la migración, porque generalmente los migrantes pues vienen de países deprimidos económicamente y para tener una buena salud pública se necesita plata, o sea, hay que invertir en personal y en todo lo que se usa para eso.
Aquí rango de casos de tasa por cada 100.000 habitantes, más o menos. Y ahí mire que Colombia tiene entre 1 y 24 por cada 100.000 habitantes. La tasa es esa, no es muy alta, pero pues. Y la tuberculosis, y mire dónde estamos nosotros, en el azul oscuro, ¿cierto? La población carcelaria, la población con VIH y obviamente lo que corresponde a la parte de compromiso económico de las comunidades. Riesgo de infección. El riesgo más grande que tenemos es el contacto de una persona con la otra, ¿sí? Porque pues hay individuos altamente bacilíferos. Una persona que está infectada es una persona bacilífera, que tiene tos por más de 15 días, que no tenga otra etiología, porque a veces hay tos que puede durar más de 8 o 10 días. La morbilidad por tuberculosis está determinada por el riesgo de infección. El riesgo es más grande en el primer año de la primoinfección, en la infancia, en los menores de entre 15 y 25 años, en la vejez y en los pacientes con VIH-Sida. Tienen riesgo de 10% por año, mientras que la persona inmunocompetente tiene un riesgo de 10% de infección en todo el curso de la vida. El problema que tiene la infección con Mycobacterium tuberculoso es que se puede quedar de manera latente en algún sitio del pulmón o en algún sitio y controlado por la respuesta inmune, por el sistema inmune de CD4 y CD8. Cuando hay disminución del control inmunológico, pues puede aparecer la infección. Vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué se desenfoca tan feo? Si ni siquiera lo he tocado. Vale. Se está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, la primera vez que uno tiene un contacto con el bacilo, a veces no pasa nada, ¿sí? El bacilo entra, el sistema inmune lo elimina, lo fagocita y ni siquiera queda un recuerdo inmunológico, pero a eso se le llama una primoinfección, ¿sí? Uno se puede infectar por primera vez, se puede reinfectar o hay una reactivación. Esas podrían ser las tres formas, ¿sí? La primoinfección, la reactivación o la reinfección. Es un microorganismo intracelular que debe evitar la acción del fagolisosoma, y eso es lo que hace por lo general, lo fagocitan. Ingresan a los alveolos en el lóbulo medio o inferior bien ventilados porque son aerobios. La proteína de SAT6 que produce pues hace etapas tempranas y las facilita de unión a la lámina en la membrana basal. Los receptores que hay para ellos son el CR1 y el CR3 y 4. Son fagocitados y empieza una competencia, una lucha para eliminarlo. El problema es que el Mycobacterium puede cambiar y alterar el pH del fagolisosoma, y el pH tiene que ser ácido porque si no es capaz de destruir la bacteria. Evita la acidificación del fagolisosoma, que es fundamental para destruir la bacteria. Bueno, hay un patrón de respuesta. No.